Compañero Axel, estamos en un break. A las 9 es el examen. Bien, queridos alumnos, seguimos rápidamente con lo que tenemos. Vamos a hacer un recuento de lo que hemos visto en la diapositiva anterior. Vamos a compartirla. Entonces, rápidamente decimos que los estados financieros eran, pues, medios a través de los cuales la contabilidad informaba o informa, ¿no es cierto?, acerca de la situación económica y financiera, ¿no?, de la empresa. Es información necesaria para la toma de decisiones, ¿no es cierto?, para aquellas personas que así lo requieran, y el análisis de los resultados del proceso contable, llámese ganancias o pérdidas. La información financiera debe ser útil, confiable, relevante, comprensible y comparable. Ya hemos expuesto porque los elementos, básicamente, de los estados financieros, esos son distintos de acuerdo a la naturaleza de cada uno de ellos, que vamos a
que los hemos detallado en su primera parte, que es el estado de cambios en el patrimonio neto, mejor dicho, perdón, el estado de situación financiera, los estados de resultados integrales, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujo efectivo. Este es el conjunto, ¿no es cierto?, de estados financieros que en el Perú está vigente y de obligación, ¿no es cierto?, legal para poderlos llevar, ¿no es cierto?, en cada empresa, dependiendo también del tamaño y de la importancia de la empresa. El estado de situación financiera era conocido anteriormente como balance, determinaba, repito, la situación económica y financiera de la empresa, y este estado es conocido también como una fotografía de la empresa, ¿no es cierto?, que se toma para poder establecer la situación de la misma a una fecha o un momento determinado. ¿Cuáles son los elementos del estado de situación financiera? Tenemos el activo, que son todos aquellos bienes y derechos que la empresa posee o es dueña, ¿no es cierto? Luego tenemos la división del activo, tenemos el activo corriente, que determina, ¿no es cierto?, que es aquel que determina qué rubros, ¿no es cierto?, se pueden convertir en dinero en forma más rápida y antes de 12 meses, es el activo corriente. Y el activo corriente, que bienes o derechos son aquellos que pueden convertirse en dinero más allá, ¿no es cierto?, de 12 meses. La otra parte, otro elemento de la situación financiera es el pasivo, que como ustedes ya conocen, viene a ser, ¿no?, todas aquellas obligaciones o deudas que la empresa tiene, básicamente. También tiene una división, pasivos corrientes, que son todas aquellas obligaciones o deudas que la empresa debe pagar antes de los 12 meses. Y el pasivo no corriente son aquellas obligaciones que la empresa puede pagar después o más allá de 12 meses, a largo plazo. Y el tercer elemento del estado de situación financiera es el patrimonio neto, ¿no es cierto?, que es aquel que se forma de acuerdo a la fórmula patrimonial. La fórmula patrimonial dice que el patrimonio es la diferencia entre el activo y pasivo, ¿no?, y que determina lo que la empresa realmente posee en forma general. Aquí tenemos la estructura, ¿no es cierto?, de el balance, es decir, estado de situación financiera. Vemos que en la derecha es el activo, toda la derecha, perdón, toda la izquierda la cubre el activo, toda la izquierda, mientras que la derecha está cubierta por el pasivo y el patrimonio. Aquí vemos que el activo tiene dos partes, ¿no?, dos elementos, el activo corriente y el no corriente. Ya sabemos por qué, ¿no?, hay esa diferencia. Y aquí tendríamos el total del activo. Y en el lado derecho tenemos el pasivo, donde también ustedes ven la diferencia que existe entre el activo o pasivo corriente y el pasivo no corriente. Pero a la par, abajo, viene el tema del patrimonio. Y el tema de la explicación de por qué el patrimonio está debajo del pasivo. Si el pasivo pues son las deudas que tiene la empresa, pues el patrimonio también es una deuda, pero una deuda muy especial, porque es una deuda con sus dueños, con sus accionistas. Porque el dinero que dan, ¿no es cierto?, a la empresa no es un dinero que sea de propiedad de la empresa, ¿no? Es el dinero que entra al capital de la empresa para que la empresa se pueda mover. Pero por ese dinero lo que busca cada dueño, cada capitalista, cada inversionista es ganar. Y esas ganancias se acumulan también en esta cuenta llamada utilidades acumuladas, ¿sí? Entonces, también el patrimonio es un préstamo, pero es un préstamo que se les otorga a quién, o es un préstamo que los dueños le otorgan a la empresa. ¿Ok? Entonces, hasta ahí avanzamos en la primera parte. Ahora vamos a ver la siguiente diapositiva, que correspondería al día de hoy, que sería la sesión 2, semana 3. Vamos a compartir con ustedes. Y empieza aquí. Confirmen, por favor, si es que si están viendo, ¿no es cierto?, esta nueva diapositiva Sí, ingeniero. de resultados de Sí, estado se de ve. resultados. ¿Sí? Ok, Sí, muy sí. bien. Muy bien, entonces, continuemos. Seguimos en la estructura de estados financieros, pero vamos a empezar a ver el segundo estado financiero. Lo primero que vimos es el estado de situación financiera y ahora vamos a ver el estado de resultados integrales. Dice que es un estado financiero básico.
¿sí? Que muestra el resumen de las operaciones de una empresa o un negocio y que confronta. ¿Qué significa confrontar? O sea, enfrentar los ingresos contra los costos y gastos para determinar el resultado del periodo. ¿Cómo se explica esto? Simplemente yo para poder determinar si gané o perdí, para determinar si gané o perdí, pues entonces yo tengo que determinar cuál fue el monto de mis ingresos y restar el monto de mis costos o gastos. La diferencia, si es positiva, ¿no? Si es positiva, es una ganancia. Y si la diferencia es negativa, entonces es una pérdida. Es decir, para el ejemplo, si yo he tenido como ingresos o como ventas 1.000 soles y mis costos y gastos han sido de 800 soles, pues hay una diferencia positiva de 200 soles. Eso me determina un resultado, ese resultado es ganancia. Eso es lo que realmente y en forma básica el estado de resultados presenta como información. ¿Cuánto es lo que ganó la empresa o lo que perdió la empresa? ¿Sí? Sobre informar cuántos fueron los ingresos y cuántos fueron los gastos o costos. ¿Sí? De acuerdo a la NIC 1, que es la NIC que regula, ¿no es cierto?, la presentación de los estados financieros, el estado de resultados integrales tiene los siguientes componentes, ¿no? O partidas, como le llaman técnicamente algunos. Primero, los ingresos de las actividades ordinarias. ¿Cómo es esto? Los ingresos de las actividades ordinarias son los ingresos por el giro del negocio. Es decir, si yo tengo una farmacia, el giro del negocio es vender medicinas. Por tanto, si yo vendo medicinas, es un ingreso por actividades ordinarias. Si yo me dedico a producir papas porque soy un agricultor y vendo papas, entonces ese ingreso es por una actividad ordinaria, es decir, el giro de mi negocio. A eso se refieren ingresos de las actividades ordinarias. Otro elemento, ¿no es cierto? Otra partida que el estado de resultados integrales presenta son los costos financieros. ¿Sí? Son los costos financieros. ¿Qué son los costos financieros? Vienen a ser todos los gastos, ¿no es cierto?, que por el dinero que tengo que pagar. Entonces, un costo financiero podría ser el pago de intereses de un préstamo. ¿Sí? O de alguna manera, puede ser también, ¿no es cierto?, el pago, ¿no es cierto?, de derechos de mantenimiento de cuenta, costos, portes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Luego tenemos la participación en el resultado del ejercicio de empresas asociadas o negocios conjuntos. Este tema, vamos a decir, es un tema general bastante técnico que no es, ¿no?, objeto de este curso, pero también podemos considerar aquí el gasto por impuestos. También los impuestos, en algunos casos, ¿no es cierto?, vienen a ser gastos que de alguna manera son negativos para la empresa. Acá dice, y una única cantidad que comprende el total del resultado después de impuestos, los resultados, cada comprobante del otro resultado global, clasificación por naturaleza y resultado global total. Bueno, este tema, de alguna manera, es un tema que la NIC 1 habla ¿cómo se llama?, de esas características que en este momento van a ser para ustedes simplemente referenciales. El tema es conocer poco a poco, ¿no es cierto?, cuál es la información que ustedes deben ir procesando, pero por lo pronto el tema de ustedes será vamos a decir, este curso, a determinar, ¿no es cierto?, ¿qué es este estado financiero? Esta es una representación gráfica de el estado de, ¿cómo se llama?, de resultados integrales, ¿sí? Y aquí vemos claramente dos estados, son dos estados de, ¿cómo se llama?, de resultados integrados, uno a cada lado. Vamos a ver cada uno de ellos, vamos a ver que este es un estado integral por naturaleza y otro lado por función, que seguramente ustedes ya han de alguna manera presentado o de alguna manera estudiado. ¿Sí? Son distintos, vamos a decir, en estructura, pero al final se llega exactamente a lo mismo. Este estado integral por naturaleza, ¿qué rubros interviene? Pues acá, como ustedes pueden ver, el rubro de ventas, descuentos, rebajas y bonificaciones,
y las ventas netas. Es decir, a las ventas brutas, como se dice normalmente, se tiene que descontar los descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas al momento de venderse. Y nos va a quedar las ventas netas. A veces, como en este caso, no hay o no he dado al momento de vender ningún descuento, rebaja o bonificación, entonces las ventas brutas se convierten en ventas netas, lo mismo. Luego, este estado, lo normal que debería seguir es, como en el estado, ¿no es cierto?, de enfrente, el estado de, ¿cómo se llama?, resultados por función. Lo que debería venir es el costo de ventas, ¿sí? Pero este estado determina el costo de ventas de manera distinta, va por otro lado. En el estado por función, ¿no es cierto?, el costo de ventas sería pues el saldo, ¿no es cierto?, de la cuenta 69, ¿sí? En el caso de el estado de resultados integrales por naturaleza, enfrentan de alguna manera, ¿sí?, las compras efectuadas en el periodo menos la variación de existencias, ¿sí? Como ustedes ya tienen algo de manejo, ¿no es cierto?, en cuanto al plan de cuentas, la variación de existencias, ¿qué cuenta la controla? La cuenta 61, ¿no es cierto? La 61 se llama variación de existencias. ¿Y qué cuenta controla las compras? Pues la 60, ¿sí? ¿Qué controla la cuenta 61? La cuenta 61 controla todas las compras efectuadas solamente en el periodo, ¿sí? Solamente en el periodo, ¿ok? Y de alguna manera se restan, ¿cómo se llama? El retiro de determinadas mercaderías al momento de salir. Para que ustedes me entiendan, las compras son todas aquellas compras que se realizan, ¿no es cierto?, en un determinado periodo. Si lo hacemos en base a cientos, el asiento de compra ustedes normalmente lo determinarían a 2 dígitos, cargada a la 60 y abonada a la 42, ¿sí? Y por destino, ustedes cargarían, por ejemplo, a la 20, ¿con abono a qué? A la 71. Si ustedes se dan cuenta, si yo cargo a la 60 por naturaleza, por destino, abono a la 61. Es decir, que lo que yo, o el monto que tengo en compras es exactamente el monto que yo tengo en la 61. ¿Sí? Deben cuadrar, deben cuadrar. Pero ojo que la 61 está expuesta también a retiro de mercaderías, ¿sí? A retiro de mercaderías o a devolución de mercaderías. Entonces ese monto puede variar con respecto a las compras. Esa variación o el saldo que quede, ¿no es cierto?, en la cuenta 61 es el que se resta a las compras, ¿no es cierto? Y nos va a dar el costo de ventas. En buena cuenta, para que ustedes me entiendan, yo compro, como dice aquí el ejemplo, 78.640 soles. He comprado durante, acá dice, el 2017, un ejemplo. He comprado 78.640 durante todo ese periodo 2017. Y en la 61 solamente tengo en el saldo final 700 soles. ¿Sí? 700 soles. Pero la 61, profesor, debe ser exactamente igual a la 60. ¿No es cierto? Porque la 60 en cargo, por naturaleza, ¿no es cierto?, debe decir 78.640 y en abono por destino la 61 debe decir exactamente igual. ¿Por qué solamente la 61 se ha quedado con 700 soles? Porque la explicación es la siguiente: si la 61, variación de existencias, controla las compras efectuadas en el año 2017, por ejemplo, y esas compras fueron 78.640, esos 700 soles son lo único que quedó de las compras del año 2017 después de las ventas. ¿Sí? Después de las ventas. Porque yo compro ¿para qué? Para vender. Compré 78.000 soles y solamente quedó en la 61 700 soles. Es decir, de todo lo que compré, he vendido prácticamente todo, pero quedándome solamente 700 soles. La diferencia que es el costo de lo vendido. Compro 78.640, ¿sí? Y de estos 78.640 he vendido 77.940. ¿De dónde saco este monto? De la diferencia entre estos 78.000 de las compras y lo que quedó de las compras de ese año, 700 soles. Entonces ahí estoy determinando el costo de ventas. Y si ustedes quieren corroborar eso,
pueden ir al saldo de la cuenta 69 y van a encontrar que el saldo de la cuenta 69 es 77.940. En el caso del estado de resultados por naturaleza, yo tengo que hacer esta diferencia para establecer el costo de ventas. En cambio, en el estado por función, simplemente voy a la 69 y copio aquí el saldo de la 69. ¿Sí? El saldo de la 69. A ver, un momentito, no corten. Bien, hasta ahí me interesa que ustedes tengan claro este tema que les he explicado. ¿Me han entendido lo que les acabo de explicar? Si tienen alguna duda, por favor, determínenmela ahora porque es importante, ¿no? En el caso de este estado de resultados, que ustedes comprendan exactamente lo que ha pasado. ¿Me han entendido lo que les he explicado? Sí, profesor, se le entendió. ¿Sí? ¿No les queda ninguna duda? ¿O a alguien le ha quedado en el aire, ¿no es cierto?, esa explicación. Es importante porque de aquí en adelante el curso se va a ceñir, ¿no es cierto?, a estos criterios, a estos criterios. Bien, si hasta la fecha no tienen alguna duda o algo se les ha quedado en el aire, cuando nosotros hagamos los asientos contables, ¿sí?, nos vamos a dar cuenta mucho más rápidamente acerca del tema. No se preocupe, ¿sí? Por ahora simplemente es una explicación de carácter técnico, pero que ustedes deben conocer, aunque ustedes tengan otra carrera, ustedes deben de conocer, porque explica de alguna manera, ¿no es cierto?, los resultados que vamos a entregar, ¿no es cierto?, en los estados financieros, sobre todo aquí en el estado, ¿no es cierto?, de resultados, ¿sí? Entonces, si después de todo esto les queda alguna duda, no hay problema, les puedo reforzar el tema, pero para mayor ahondamiento, ¿no es cierto?, del conocimiento, cuando empecemos a hacer ya asientos contables, nos vamos a dar cuenta rápidamente de por qué se presentan estos dos temas. ¿Ok? Bien, entonces hasta aquí la diapositiva del día de hoy, ¿sí? Y como todavía tenemos algo más de tiempo, tenemos unos 20 minutos antes de las 9, donde sí tenemos que terminar la clase por el tema de la prueba de entrada. Entonces les voy a compartir la diapositiva de la siguiente semana. Vamos a ir adelantando porque lo que vamos a ver la siguiente semana otra vez es el tema práctico, ¿no?, de cuentas, planes de cuentas, asientos, etcétera, etcétera. Y mejor vamos a ir avanzando, ¿no es cierto?, en el tema, ¿no es cierto?, teórico. Me espera un momentito. Bien, pueden ver la diapositiva donde dice estado de cambios en el patrimonio neto. Ingeniero. Sí, ingeniero. Ok, muy bien, entonces vamos a avanzar esto para que podamos tener un poco más de tiempo la próxima semana para el tema práctico. Bien. Entonces ya hemos visto ya dos estados, el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales, y ahora vamos a ver el tercer estado, que se llama estado de cambios en el patrimonio neto. ¿Sí? Dice que este estado refleja los movimientos que afectan al patrimonio neto durante un ejercicio económico
lo que nosotros conocemos durante un año. ¿Sí? Acuérdense que cuando vimos el plan de cuentas, el patrimonio, ¿no es cierto?, era controlado o es controlado por el elemento 5. ¿Sí? El elemento 5. Y en el elemento 5 hay dos cuentas que son muy importantes. ¿Sí? Tenemos la cuenta 50, que es el capital, y el capital controla todos aquellos aportes que los dueños de la empresa dan a la empresa, ¿no? Si quiero invertir, por ejemplo, en la empresa y tengo 10.000 soles, pues doy 10.000 soles. Otros no tienen dinero, su inversión está determinada por bienes que pueden, ¿no?, cederlos, ¿no?, a la empresa, a una computadora, o un grupo de computadoras, un camión, una camioneta, un equipo, una maquinaria, etcétera, etcétera, ¿sí? Todo lo que los dueños hayan aportado, ¿no es cierto?, a la empresa, se controla a través de la cuenta 50, que es parte del patrimonio neto. Y la otra cuenta importante del patrimonio es la 59. Ustedes pueden verlo en su plan de cuentas. La 59 habla de los resultados acumulados. Hay solamente dos tipos de resultados, ¿sí? Y esos tipos de resultados son la ganancia o la pérdida. ¿Sí? ¿Es la ganancia o es la pérdida? ¿Y de dónde nace la ganancia o la pérdida? Pues básicamente nace, ¿no es cierto?, del movimiento de ese dinero que los dueños han aportado a la empresa. O sea, si ustedes aportan algo a una empresa, ¿no es cierto?, ese algo no significa que la empresa recibe ese dinero de ustedes, o esos bienes de ustedes, y le pongan unas velitas. No, lo tienen que mover. Porque cuando ustedes aportan a la empresa dinero o aportan a la empresa bienes, lo que están buscando, ¿qué es? Pues básicamente que ese dinero les dé rendimiento, les dé ganancia, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tiene que lograr la empresa para que los inversionistas se queden en la empresa. Si no, los inversionistas se van. O sea, pueden decir, bueno, aquí no gano mucho, me voy a otro lugar donde pueda ganar más. ¿Sí? Entonces, esas dos cuentas, ¿no es cierto?, conforman, esas dos cuentas importantes conforman, ¿no es cierto?, el patrimonio. Y este estado que informa informa acerca del movimiento de todas esas cuentas durante el año. O sea, ¿no es cierto?, si se ha movido la cuenta 40, o mejor, de la cuenta 50, es decir, cuánto ha aumentado los aportes de los dueños, o no ha aumentado nada, o de repente se ha reducido porque alguno de ellos se ha ido, y de los resultados acumulados, ¿no? Cuánto de las ganancias se les ha pagado, ¿no es cierto?, a los accionistas, o cuánto de las ganancias se han quedado en la empresa, etcétera, 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 ¿sí? A eso se refiere. El objetivo, como les digo, de este estado es establecer, ¿no es cierto?, información acerca de las variaciones que se producen en el patrimonio neto, es decir, variaciones o movimientos que se producen en esas cuentas, la 50 y la 59 en forma general. Existen otras cuentas en el elemento 5, pero son cuentas específicas para determinadas empresas, pero las cuentas de movimiento general son la 50 capital y la 59 resultados acumulados, ¿no? En la estructura, esto es meramente referencial, aquí hay términos técnicos, pero basta y sobra para ustedes el hecho de saber que los cambios que el patrimonio neto puede sufrir, ¿no es cierto?, es de aumento o disminución, ¿no es cierto?, tanto de la cuenta 50, capital, como de la cuenta 59, resultados acumulados. ¿Sí? Acá habla de una estructura técnica, ¿no?, de variaciones, y aquí tenemos una representación gráfica, ¿no es cierto?, del estado de, ¿cómo se llama?, de cambios en el patrimonio. Y aquí vemos las cuentas patrimoniales. Tenemos el capital, capital adicional, acciones de inversión, excedente de revaluación, reserva legal, otras reservas, resultados acumulados y el total. Entonces, el más importante son esta cuenta, la cuenta capital y resultados acumulados. ¿Sí? Y aquí verán, por ejemplo, en la cuenta capital, que a inicios de ese año, en este caso del año 2015, la cuenta capital tenía 80.000 soles. ¿Sí? Y luego ante un aumento de 67.500 por revaluación de activos fijos, eso lo vamos a ver en su momento. Y al final terminó a diciembre de 2015 con 147.500. O sea,
Ese estado refleja primero los saldos con que se inician estas cuentas, ¿no es cierto?, el 1 de enero de cada año, y aquí abajo deben quedar, ¿no es cierto?, los montos que detallen, ¿no es cierto?, al finalizar el periodo, dependiendo, ¿no?, dependiendo del movimiento. En este caso, el capital ha aumentado en 67.500 y el nuevo saldo de 147.500. La cuenta capital adicional empezó con 27.500, había un incremento por nuevos aportes de los accionistas de 55.000 y un retiro por revaluación de activos de 17.500. En total, de esos 27.000 quedaron 84.690. Las que no tienen movimiento ni saldos quedan en blanco. El movimiento de las otras cuentas es igual, pero aquí en el caso de resultados acumulados, tenía ganancias acumuladas de ejercicios anteriores, es decir, de años anteriores. Esta empresa acumuló ganancias por 119.370. Y acá hay un número negativo. Dice que de esos 119.000 han salido 5.092. ¿Por qué? Distribución de utilidades. Es decir, de esos 119.000, 5.000 vinieron los accionistas o los dueños y dijeron, páguenos una parte, páguenos 5.000. Salieron 5.000. También hay una salida de 68.567. ¿Por qué concepto? También dividendos, ¿sí? Y participaciones, ¿no es cierto?, pagadas, ¿sí? Pagadas, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, de otros ejercicios. Entonces también un negativo aquí. Y acá hay otra salida. Dice que hay otra salida de 40.000 soles porque fueron retirados por revaluación de activos fijos. Como te digo, son temas técnicos, pero lo que interesa es que ustedes sepan, ¿no es cierto?, cómo ese cuadro determina saldos iniciales y saldos finales, y que estos saldos iniciales y finales se diferencian por el movimiento que nos tenemos. Y por último tenemos la columna total. Esta columna es la que suma todas las otras columnas, ¿sí? Acá no se ha puesto el monto, debería ponerse el monto, porque estos 263.000, ¿no?, van a ser la suma de todo esto y debe cuadrar con los movimientos. Es un estado muy básico, un estado que solamente habla de movimiento de cuentas, en este caso cuentas del elemento 5, y nada más, ¿sí? Y nada más. Y por último vamos a ver el estado de flujos de efectivo. ¿Sí? El estado de flujos de efectivo es el último saldo o el último estado financiero que fue generado. Este estado de flujos de efectivo en otros países ya tiene más de 20 años de vigencia. Nosotros, como un tema, vamos a decir, de referencia histórica, teníamos un estado antiguo, cual se llamaba el estado de origen y aplicación, ¿no?, de fondos, así se llamaba el estado. Y ese estado se ha convertido ahora en el tema del estado de flujos de efectivo, que de alguna manera el nuevo nombre responde a las exigencias de carácter empresarial que se tiene, pero al final el fondo de todo esto sigue siendo el mismo, es igual que el balance ha existido siempre, pero por temas de exigencia de información, su nombre pues ha cambiado a estado de situación financiera. ¿Sí? Ese estado también es llamado como flujo de caja o cash flow, ¿no? Aló, por favor. Se le llama también flujo de caja o cash flow. Y determina las variaciones que existen entre las entradas y salidas de efectivo, entradas y salidas de dinero, ¿no?, en un periodo determinado. ¿Sí? Acá habla de que el estado de flujos de efectivo implica la acumulación de activos líquidos en un tiempo completo, en un periodo concreto, perdón. Y cuando hablamos pues de acumulación de activos líquidos, estamos hablando de dinero, básicamente. ¿Sí? Es un indicador de la liquidez de la empresa. No sé si ustedes ya han visto lo que es ratios financieros y hay ratios de liquidez. Los ratios de liquidez nos determinan el grado, ¿no es cierto?, de movimiento en dinero, ¿no es cierto?, del dinero, ¿no es cierto?, dentro de la empresa. Este estado nos dice que, ¿cuál es la cantidad de liquidez, la cantidad de dinero que tiene la empresa, ¿no es cierto?, para afrontar sus deudas a corto plazo? Esa es la liquidez. Cuando hablamos de liquidez, el concepto de liquidez dice que es la capacidad que tiene la empresa o es el dinero que tiene la empresa para poder pagar sus deudas a corto plazo. Esa es la liquidez.
¿Cuáles son los objetivos, ¿no es cierto?, del estado de flujo activo? Dice que nos ayuda a evaluar la capacidad de la empresa de generar flujos de caja efectivos. Existen dos flujos de caja, el flujo de caja positivo y el negativo. El positivo determina ingresos de dinero y el negativo salida de dinero. Y la empresa debe tener una mayor capacidad, ¿no es cierto?, de determinar o generar dinero, es decir, ingreso de dinero, que salida de dinero. Si hay más ingresos de dinero y menos salida de dinero, la diferencia es positiva, por tanto la empresa está bien. Dice que también evalúa la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones externas, de acuerdo a sus vencimientos y a las necesidades de financiamiento externo. Capacidad que tiene la empresa de cumplir con sus obligaciones externas. Básicamente obligaciones, ¿no es cierto?, de proveedores, ¿no? O de préstamos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Porque también hay obligaciones internas, por ejemplo, los trabajadores, ¿no? Y algunas, el personal, etcétera, etcétera. Las externas son el Estado y los proveedores, ¿no? El Estado y los proveedores. Entonces la empresa debe tener capacidad para cumplir con estas obligaciones en sus vencimientos, ¿no? Y también por sus necesidades de financiamiento externo, o sea, sus necesidades de dinero a través de préstamos. Las razones de las diferencias entre beneficio neto y los cobros y pagos. Bueno, es un término técnico que en realidad dicen exactamente lo mismo, ¿no? Los efectos sobre la posición financiera de la empresa. Bueno, la posición financiera de la empresa básicamente, ¿qué es? La posición del dinero dentro de la empresa. ¿Cómo es el dinero? Como dinero. Y cómo es el dinero, ¿no es cierto?, transformado en otro tipo de bienes importantes para la empresa. El estado de flujo de efectivo tiene una estructura y esa estructura está sustentada en tres tipos de actividades, ¿no? Y esos tres tipos de actividades van a dar ingreso y van a dar salida, ¿no es cierto?, de dinero. Determinan ingreso y salida de dinero. ¿Cuáles son las actividades de explotación? Son las actividades normales de la empresa. Comprar, vender, pagar planillas, sueldos, salarios, pagar a proveedores, cobrar, ¿no es cierto?, las cuentas por cobrar, etcétera, etcétera. Todo aquello que sea normal en la empresa está dentro de las actividades de explotación. Luego tenemos los flujos de efectivo por actividades de inversión. Normalmente esas actividades se dan cuando la empresa tiene dinero sobrante. Normalmente se le llama dinero muerto. Y la empresa, para no guardar ese dinero muerto y que gane pocos intereses en los bancos, lo que hace es invertir en otras empresas, ¿no?, en otros bienes. Y por último tenemos los flujos de efectivo por actividades de financiamiento. Cuando hablamos de financiamiento, financiación, ¿de qué estamos hablando? De dinero. ¿Hay actividades de dinero? Sí, de financiación, lógicamente vamos a decir, ingreso de dinero, que no necesariamente sea por las ventas, o de salida de dinero también, ¿no es cierto?, por el financiamiento. Normalmente aquí se controlan las actividades, ¿no es cierto?, cuando la empresa hace alguna actividad, ¿no es cierto?, de poder pedir un préstamo, ¿no es cierto?, a un banco, ¿sí? Pedir un financiamiento, ¿no es cierto?, un préstamo a un banco, o de que la propia empresa preste dinero, ¿no es cierto?, a una institución o a una empresa, a una institución o a una persona, perdón, ¿sí? Porque las empresas también pueden prestar dinero. Entonces, esos tres tipos de actividades son las que determinan los estados de flujo de efectivo. Y aquí tenemos, ¿sí?, y aquí tenemos una representación gráfica de uno de los métodos, ¿no es cierto?, de preparación de el estado de flujo de efectivo. Lo vamos a ver más en extenso, ¿no es cierto?, después, pero ustedes ya tienen una idea, ¿sí?, de qué tipo de estado es y qué rubros de alguna manera intervienen. Bien, hasta aquí. ¿Tienen alguna consulta? ¿Todo ha quedado claro? ¿Sí? Muy bien. Entonces, bueno, faltando 3 minutos o un poco más, vamos a culminar la clase
Verificando primero si todos tienen. A ver, el señor Héctor Arredondo, por favor, ponga su segundo apellido ya, porque en un momento voy a cerrar la clase. Se tienen que ir a dar su prueba de entrada. El señor Arredondo, por favor, ponga su segundo apellido. De lo contrario, no lo voy a poder tomar en cuenta. Ok, muy bien. Creo que no hay nadie más que incumpla ese tema. Muy bien. Entonces reitero. Ya ustedes en el aula virtual tienen colgado el tema de la prueba de entrada. Voy a volver a compartir con ustedes a ver si es que me queda todavía tiempo. Ok. A ver, un momento, por favor. Si es que me queda tiempo aquí. A ver. ¿Ustedes ven la diapositiva, no? ¿Me están escuchando? Sí, ingeniero, No sí se se ve, le escucha. ingeniero. Ya, No a ver, sé. un minutito. No se ve. No se ve, ¿no? A ver, un momento, ahora sí lo van a poder ver. ¿Ahora la ven? Sí, ahora sí, ingeniero. Ya, ok, entonces, Sí, ingeniero. para, para hacerlo más rápido, porque ya tenemos un minuto encima, ¿sí? La prueba empieza a las 9:05, es decir, de aquí a unos 6 minutos más o menos, ¿sí? Y termina a las 9:25, va a haber 20 minutos de espacio. No van a poder abrir la prueba hasta que se cumplan las 9:05. A partir de las 9:05 pueden entrar y determinar, ¿no es cierto?, sus respuestas. Son 10 preguntas, cada una vale 2 puntos y son para marcar. Cada pregunta tiene 4 alternativas, ¿no es cierto?, de respuesta y tienen que hacer eso. Si ustedes no terminan su prueba, está calibrada para 20 minutos, pero si no la terminan, a las 9:25 automáticamente la prueba se cierra y se quedan con la nota correspondiente. Hasta donde yo tengo entendido, el sistema está preparado como para darles la nota. Terminando de dar su prueba, les da la nota automáticamente. ¿Sí? Entonces, por favor, chicos, a cumplir esto, ¿sí? Y den de la mejor manera su prueba de entrada. Entonces, nos vemos la próxima semana, el día martes, ¿no? Ingeniero, una Y consulta. seguiremos avanzando la parte. Sí, rápidamente, por favor. Le estaba comentando muy aparte para que me vean un tema de la empresa. Ah, ya, a ver, te voy a caer en el chat, ¿sí? Ya, ahí está mi teléfono. ¿Lo logras Sí, ver? ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, entonces, para lo posterior ya entonces me llamas después de haber Ya, dado ingeniero. tu clase o tu prueba, ¿sí? Ok. Ok, Gracias, muchachos, ingeniero. mucha suerte, estudien y nos vemos el próximo día martes, ¿sí? Ok, hasta luego. Sí, ingeniero. Hasta luego.